capítulo 11. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Sean todos bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor. Aleluya. El Señor está en este lugar. Aleluya. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 23, y lo vamos a leer hasta el 33. Aleluya. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí se pueden poner de pie, hermanos. Gloria a Dios. Dice la palabra: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos, más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Gloria a Dios. Así como están de pie, vamos a orar por la palabra. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Padre, porque tu palabra es bendita, Señor. Porque tu palabra, Señor, nos guía, porque tu palabra nos aconseja, porque tu palabra nos enseña, Señor. Padre, en esta hora yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones, Señor. Que esta palabra, Señor, que tú nos hables a través de tu Espíritu Santo, Señor, sea, Padre Santo, llegando hasta lo profundo de nuestro corazón. Y que nosotros, Señor, podamos practicar tu palabra, no solamente oírla, Señor, sino obedecerla, practicarla, Señor. Que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. En esta tarde quiero hablar bajo el tema inquebrantable. Y la palabra del Señor aquí en el capítulo que leímos, en el capítulo 11, nos habla de todos los padecimientos del apóstol Pablo. Y quiero hablarles un poquito quién era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un judío muy radical, muy apegado a la religión de los judíos, muy celoso de su religión, muy protector de la creencia que él tenía. A tal grado que el apóstol Pablo, en aquel tiempo llamado Saulo, comenzó un celo en su corazón contra los cristianos, porque él pensaba que los cristianos eran falsos, que era una religión falsa que estaba contraria a las creencias que él tenía. Y el apóstol Pablo empezó a perseguir a la iglesia. Dice la palabra del Señor que los encerraba en las cárceles, los encadenaba, los golpeaba. Incluso cuando mataron a Esteban, dice la palabra del Señor que los que lo apedreaban, los que lo estaban matando, los que lo estaban ahí golpeando, dice que pusieron las ropas de este apóstol a los pies de un hombre llamado Saulo. Entonces este hombre consentía en todo lo que se le hacía a los cristianos, era un perseguidor de la iglesia.
Pero cierta ocasión él iba para Damasco a perseguir a la iglesia y dice la palabra que una luz resplandeció y lo tiró al suelo y quedó ciego. Y Dios le habló y le dijo: Jesús, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me estás persiguiendo? Quiero hacer un énfasis aquí, porque mucha gente se encarga de hacerle daño a los cristianos. Y nosotros somos el cuerpo del Señor, somos el cuerpo de Cristo. Y el que toca a un hijo de Dios, toca al cuerpo de Cristo y tiene que vérselas con Dios. Así que nosotros no estamos solos, así que Dios nos defiende a nosotros. Somos hijos de Dios, así que nosotros tenemos que cuidarnos de hacerle bien al pueblo de Dios. Porque si le hacemos mal a alguien que profesa la fe, que ama a Jesús, que le sirve a Jesús, entonces le estamos haciendo daño al mismo Jesús. El apóstol Pablo pudo escuchar aquella voz que le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es como que tú estés golpeando contra un aguijón. Te vas a cortar, te vas a herir, te vas a dañar. Eso le estaba diciendo Jesús. Y el apóstol Pablo, Saulo en aquel tiempo, dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y ahí comenzó una relación de Pablo con el Señor Jesús. A tal grado que Pablo estuvo dispuesto en esa relación a padecer tanto sufrimiento, que aquí lo vemos que el versículo 14 dice que fue azotado 5 veces. Le dieron 40 azotes por 5 ocasiones, 40 azotes menos 1, que son 39. Y este hombre pudo soportar eso. Este hombre es un hombre que no se quebrantó ante el sufrimiento, no negó su fe. El apóstol Pablo, de ser un perseguidor de la iglesia, se convirtió en un hombre de una fe en Dios inquebrantable. Los azotes no pudieron quebrantar su fe. El hambre no pudo quebrantar su fe. Los sufrimientos no pudieron quebrantar su fe. Él perseveró y estuvo dispuesto hasta dar su vida por Jesús, a morir por Jesús, a ser decapitado por Jesús. Cuando nosotros hablamos de algo inquebrantable, o cuando oímos la palabra inquebrantable, podemos decir que es algo irrompible. Y pensemos en 3 cosas. Primero, que un vaso de barro, en un vaso de barro y en un vaso de acero. Si nosotros ponemos aquí un vaso de barro y uno de acero, y el de barro se cae, posiblemente se va a romper porque es frágil. Pero si se cae el de acero, posiblemente se va a achatar, se le va a ver un golpe, pero no se va a romper porque es de acero. Así que la palabra del Señor a nosotros nos compara como un vaso de barro, y es que en ciertas cosas nosotros tenemos que ser frágiles. Nosotros tenemos que ser quebrantados únicamente delante de la presencia del Señor. Que nuestra fragilidad sea para humillarnos delante de Dios. Que nuestra fragilidad sea delante del Señor. Podemos hablar de un árbol. Hay árboles que no se quiebran, y por fuerte que sea el viento, lo puede agobiar, lo puede doblar hasta el piso, lo puede arrastrar sus hojas en el piso, pero no se quiebra, como es la palmera. La palmera pueden pegar su raíz, sus ramas al piso, pero no se rompe. Así debemos de ser nosotros en nuestra fe con el Señor. Hay personas, hermanos, que no se quebrantan ante nada. Pero saben, nosotros, como decía hace un momento, tenemos que quebrantarnos únicamente delante de Jesús. Quebrantarnos delante de su palabra. Cuando vemos en la palabra que algo anda mal en nosotros, debemos de quebrantarnos y humillarnos delante de la presencia del Señor y decirle al Señor: Señor, yo necesito urgentemente un cambio, un quebrantamiento de mi ego, de mi orgullo, de esto que siento en mi corazón, porque a veces sentimos cosas en el corazón que no las queremos doblegar delante del Señor. Somos inquebrantables
a veces para las cosas que no le agradan al Señor. Pero tenemos que ser inquebrantables mejor a las cosas que le agradan a Dios. Quebrantarnos de nuestro orgullo, del odio, de la amargura. Quebrantarlo ante Dios. Y decirle, Señor, yo necesito ser libre. Yo necesito humillarme delante de tu presencia. Yo necesito ser humilde, como dice tu palabra. Entonces, tenemos que ser personas que nos quebrantemos únicamente delante del Señor. Y es que a veces podemos ser frágiles en algunas cosas, pero podemos ser inquebrantables en otras. Es posible que seamos frágiles y nos quebrantemos ante unas cosas, pero hay veces que tenemos que ser inquebrantables en otras. Y en este día yo quiero hablar sobre 3 cosas en que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que ser inquebrantables. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén, aleluya. Gloria al Señor. Dele fuerte ese aplauso a Dios. Aleluya, porque Él se lo merece. El número 1 es, tenemos que tener una fe inquebrantable. Y vamos a irnos al libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. Y dice la palabra del Señor: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, o en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Fíjense lo que está pasando aquí. Dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo está contando aquí una experiencia que él tuvo, que no sabe si salió del cuerpo o estaba en el cuerpo, pero fue llevado al tercer cielo y Dios le mostró cosas inefables, que dice que no le fue permitido contarlas. Pero que esto podía despertar un espíritu de orgullo en la vida del apóstol Pablo. El versículo 7. Al él ser llevado al tercer cielo y Dios le mostró cosas que nadie ha visto, y yo creo que el apóstol sintió que un ego en él se despertó. Y dijo: no, yo soy mejor quizás que otro. Dios me muestra a mí cosas que a nadie le ha contado, cosas que a nadie le ha mostrado. Me las mostró a mí. Entonces quizás algo se despertó en él de orgullo, y dice que Dios le puso un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo abofetee. Dios permitió que un mensajero de Satanás lo abofetee para que no se exalte desmedidamente, para que no se enaltezca desmedidamente. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos gloriarnos en algunas cosas. Y el apóstol Pablo decía: si yo me voy a gloriar en mi sufrimiento en la cruz de Cristo. En eso me voy a gloriar. Entonces dice la palabra que tenía un aguijón en la carne y que había orado 3 veces a Dios. Y le dijo: Señor, yo quiero que quites este aguijón de la carne. Quiero que lo quites. Según algunos estudiosos dicen que el apóstol Pablo le pegó una enfermedad en la vista que era muy vergonzosa, que su vista estaba como llena de infección, y entonces usted sabe, andar su vista uno con una infección en los ojos, pararse a predicar en frente de una multitud y que de repente le salga en sus ojos, eso es vergonzoso. Entonces quizás cuando él quería sentirse, se miraba, se sentía ese aguijón, le dolía quizás, y él oró a Dios y le dijo: Padre, quita de mí este aguijón. Y Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Gloria a Dios.
bástate mi gracia. Dios le estaba diciendo, mi gracia es suficiente. No te voy a sanar. Mi gracia es suficiente. Agárrate de mi gracia. Agárrate de mí solamente, pero no te voy a sanar. ¿Qué le parece que usted tenga una enfermedad y que Dios le diga, no te voy a sanar? ¿Qué le parece que usted tenga un hijo grave y un niño que tiene toda una vida por delante y usted le diga, Señor, sáname a mi hijo? Y Dios le diga, no, no lo voy a sanar. Él tiene que pasar todos los días de su vida con esa enfermedad. ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Se quebrantaría nuestra fe? Diríamos, no, yo aquí me voy mejor para el mundo. Dios no me responde, Dios no me oye, Dios no me contesta, Dios no me ama. Pero el apóstol Pablo, aún así, fue un hombre inquebrantable, tenía una fe inquebrantable. Nada de lo que le pasaba a él podía quebrantar su fe, porque él sabía lo que quería, él sabía quién es Dios y él sabía quién era él en Dios. Aleluya. Entonces a nosotros muchas veces que nos vienen situaciones y la gente dice, bueno, Dios no está conmigo, mejor me voy al mundo, mejor me voy a buscar allá por otro lado a ver dónde encuentro. Porque tiene una fe que no la cultivamos, porque tiene una fe que fácilmente se la puede quebrantar. ¿Qué es una fe inquebrantable? Es una fe que es capaz de mantenernos firmes en medio de cualquier circunstancia, por adversa que sea. Es creer que Dios está en esa situación, por imposible que nosotros veamos las cosas, creer que Dios está ahí y que Dios, aunque no lo haga, Él es nuestro Dios. Que aunque Dios no nos sane, Él es Dios. Gloria a Dios. Fíjese, si yo les pregunto aquí, ¿cuántos se quieren morir? ¿Verdad que nadie se quiere morir? Yo no me quiero morir porque tenemos planes, tenemos metas. Pero si Dios me dijera, bueno, hasta aquí vas a llegar, yo feliz porque allá en el cielo, aquí termino mi carrera. Sí, amén. Y ya no necesito sufrir. Sí, aleluya. Ya no necesito sufrir más aquí en esta tierra, porque la verdad que la vida aquí en la tierra es una vida de sufrimiento. Pero no nos queremos morir. Pero si el Señor dice, hasta aquí vas a llegar, estamos listos, estamos preparados. Pero no porque Dios me diga que me va a llevar para la presencia de Él o porque me va a llevar para el paraíso, es que yo voy a retroceder. Tengo que tener una fe de tal manera que pueda sobrepasar esas cosas. Y eso fue lo que pasó con el apóstol Pablo. Toda su vida estuvo sufriendo, pero él no renunció a su fe. Vienen tiempos en la vida del creyente que parece que vienen para quebrantar su fe. Y golpean los problemas, y golpean las enfermedades, y golpean las luchas, y como que traen el propósito de quebrar nuestra fe. Pero si nosotros estamos firmes, eso no nos va a hacer nada. Porque nosotros estamos firmes en nuestra fe. ¿Cómo tener una fe inquebrantable? Primero hay que trabajar en el fundamento. Hay que trabajar desde el fundamento. Este fundamento es Cristo. Cada doctrina, cada promesa y cada mandamiento de Cristo debe de estar bien arraigado en nosotros. ¿Cómo vamos a aprender a conocer a Dios si no conocemos su palabra? ¿Cómo vamos a aprender a cimentarnos en Jesús si no conocemos su palabra? Si no conocemos sus mandamientos, si no conocemos su doctrina. Esas cosas deben de estar bien sembradas dentro de nosotros, para que así podamos tener un fundamento que sea inquebrantable en nuestra fe. Si nosotros no nos ponemos, como decimos, pilas,
poner un buen fundamento en Cristo Jesús, nuestra fe se va a quebrar de un momento a otro. Y como en un edificio el fundamento se pone cuidadosamente, asimismo el cristiano tiene que cuidar cada detalle en su fundamento. Si no lo hace, su edificación estará en peligro constante. Si un hombre que construye un edificio no pone un buen fundamento, un buen cimiento, y viene un huracán y tumba su casa, igual somos nosotros en nuestra fe. Si no ponemos un buen fundamento en nuestra fe desde abajo, desde el comienzo de nuestra vida en Cristo, no ponemos un buen fundamento y sobre ese fundamento malo hemos edificado nuestra vida en Cristo, en cualquier momento va a venir un huracán y nos va a tumbar. Porque el fundamento no está bien puesto. Tenemos que tener cuidado, cuidar cada detalle de nuestro fundamento. ¿Qué es lo que dice la palabra? Por eso tenemos que congregarnos para aprender de la palabra. Por eso tenemos que escudriñar la palabra. Por eso tenemos que escuchar la palabra. Ahora hay tanto medio para escuchar la palabra. Escuche sana doctrina, no escuche esos predicadores que se la pasan criticando y juzgando. Escuche predicadores que hablan la palabra de verdad. Eso es un cimiento que usted está poniendo en su vida, en su fe. En este tiempo de poner el fundamento hay que tener paciencia. Fíjese, es importante que nosotros tengamos paciencia cuando ponemos el fundamento, porque una vida espiritual no se logra, con un buen fundamento, no se logra de la noche a la mañana. Una casa no se hace en un solo día. Un fundamento para nuestra fe cristiana no se logra en un solo día. Tenemos que tener paciencia. Vamos a ver Hechos capítulo 14, versículo 22. Dice la palabra: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y luego dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cuando yo era niña, escuchaba muchos predicadores que decían: si tú vienes a Cristo hoy, tus problemas se van a acabar. Ven a Cristo, vas a tener una vida nueva sin ningún problema. Dios te va a resolver todos tus problemas. Y cuando yo meditaba hace poco en la palabra, y decía, ¿por qué dicen eso? Si cuando nosotros aceptamos al Señor, dice la palabra que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, nos van a venir muchos problemas, nos van a venir muchas cosas a nosotros. Pero esas cosas, si nosotros ponemos un buen fundamento, no nos van a tumbar. No nos van a hacer correr de nuestra fe. Tenemos que poner un buen fundamento, tenemos que tener paciencia y ver cada detalle en nuestro fundamento. Punto número 2, un amor inquebrantable. Primera de Juan capítulo 3, versículo 13 al 15. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Está duro eso, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice la palabra, no os extrañéis si el mundo os aborrece. O sea, no se sorprenda. Si de repente usted va caminando y mira que una persona le hace una cara de odio, como que lo quiere matar en ese momento. Es del mundo.
no conoce de Dios. Pero luego dice, sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que hemos pasado de muerte a vida? Porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Mire, el que no ama a su hermano en Cristo tiene su salvación como en un, ¿cómo se dice? Un lazo de esos que separa a la gente, un equilibrista, que de repente se cae y se mata. Como en una cuerda floja, tiene su salvación. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Quién es un homicida? Uno que agarra una pistola y le pega un tiro en la cabeza a alguien. Imagínense que así compara la palabra del Señor a un cristiano que aborrece a su hermano. Wow, está duro. Por eso tenemos nosotros que orar a Dios siempre. Dice la palabra, si cuando tú estés orando te acuerdas que tienes algo contra alguien, perdónalo. Porque si Dios es capaz de perdonarnos a nosotros, que somos tan malos, hermanos, que hemos hecho tanta vileza, y si Dios nos perdona a nosotros, ¿cuánto más nosotros no vamos a perdonar a un hermano? Y dice, en la otra parte dice, y ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, si tú aborreces a tu hermano, eres un homicida, y ningún homicida tiene vida eterna permanente. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación. Tenemos que cuidar nuestra salvación. Dice el libro de Romanos, si el justo con dificultad se salva. Es difícil para nosotros, es duro que nos salvemos. Estamos cada día batallando, peleando, levantándonos cada día, guerreando. Y dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación. Por eso decía, la palabra del Señor, una fe inquebrantable, es una fe que se basa en los principios de la palabra, en la doctrina de Jesús, en la palabra del Señor que nos dejó escrita. Dice, nosotros somos una comunidad de fe, pero también somos humanos y fallamos. ¿Cuántos fallan? Amén. Y también nos fallan. Amén. O sea, yo fallo, pero también otros me fallan a mí. Y sabe una cosa, que la gente que uno siente que más le falla es la gente que uno más ama. La gente que uno más ama es la gente que siente uno que más le falla. ¿Por qué será? Porque convivimos, porque esperamos lo mejor. Pero también nosotros le fallamos a la gente que más amamos. Entonces no hay excusa para perdonar. No hay excusa para que nosotros vivamos en amor. Porque también nosotros fallamos, aunque nos fallan, pero también nosotros fallamos, no somos perfectos. A ver, le tiramos una miradita media malita, ¿verdad? A alguien. O a veces alguien nos hace algo y dice, oh. Gloria a Dios. Pero dice la palabra del Señor que si pecamos, abogado tenemos, a Jesucristo el justo. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que amar, no importa lo que nos hagan, no importa.
Es cierto que en el momento que alguien nos hace algo, nos sentimos defraudados, nos sentimos mal. Hay cosas que nos hacen que en ese momento decimos, no, esta persona yo no la vuelvo a ver. ¿A cuánto les ha pasado eso? Pero después tenemos que irnos a la humillación, a la oración delante del Señor y decirle, Señor, yo perdono a esta persona que me hizo este daño. Yo la perdono. Y sabe una cosa que he experimentado, que cuando yo perdono a alguien que me ha hecho un daño, se quita una carga tan grande de mi espalda. Me siento tan libre, me siento tan bien, que ya no quiero acordarme ni siquiera de lo que pasó. Y después de eso puedo hablar con aquella persona, puedo sonreírle a aquella persona. Gloria a Dios. Vamos a ver Primera de Juan capítulo 3 versículo 23. Aunque la gente nos falle, tenemos que perdonarlo, tenemos que amarlos. ¿Sabe por qué? Porque es un mandamiento de Jesús. Mire lo que dice la palabra. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como nos ha mandado. O sea, es un mandamiento. No es si yo quiero que tengo que amar. Es que tengo que hacerlo porque es un mandamiento de mi Padre Celestial. Porque es un mandamiento del único que dio su sangre por mí. Nadie hizo nada por mí. Solamente Él lo pudo hacer. Porque de que era buena, no era buena. Pero Él, siendo mala, Él pagó por mí. Y pagó por cada uno de nosotros. Gloria al nombre del Señor. Entonces es un mandamiento del Señor Jesús que nos amemos unos a otros. No hay excusa. Y nunca olvide, cuando alguien le haga un desprecio, cuando alguien le haga algo, que usted se sienta dolido y dañado, recuérdese de esto, que si usted se daña y deja que se acomode y salga una raíz de amargura, su salvación está en peligro. Nunca olvide eso. Que si queremos llegar un día a la presencia de Dios, o cuando la trompeta suene, o cuando el Señor decida recogernos, puede peligrar nuestra salvación. Si no amamos, si dejamos crecer raíces de amargura dentro de nosotros. Entonces tenemos que amarnos, porque el Señor nos mandó que nos amáramos. Punto número 3, un propósito inquebrantable. Vamos a ver Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. O sea, prosigo quiere decir que tiene un propósito, que tiene una meta. Prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Ve que tenemos propósito. Nosotros tenemos un propósito. Y uno de los propósitos que nosotros tenemos dentro de todo el plan y el propósito de Dios es que un día lleguemos al cielo, que un día lleguemos a la meta, que un día alcancemos el premio, como dice el apóstol Pablo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante. Fíjense, hay personas que su propósito es quebrantado por estar viendo para atrás,
por estar viendo lo que le hizo fulano, lo que le hizo el otro y lo que le hizo el otro. Y no se enfocan en lo que está adelante, que adelante hay bendición, que adelante está la meta, que adelante está el propósito de Dios, que adelante está Jesús esperándolo con los brazos abiertos. Gloria a Dios, se dejan mover por situaciones del pasado. Yo he visto gente que tiene 25 años y no ha perdonado una ofensa. He visto gente que tiene 20 años y todavía está mirando el pasado. ¿Y qué le parece gente que no quiere hacer algo en la obra de Dios y dice, yo antes predicaba, yo antes evangelizaba, yo antes hacía esto y hacía el otro? Y el apóstol Pablo dijo, yo me olvido de todo lo que queda atrás. Si antes prediqué, si antes sanaban los enfermos por mi mano, por la oración, si antes hacía esto y hacía lo otro, pero entonces yo voy a olvidar eso porque eso ya pasó y me voy a enfocar en lo que está delante, que Dios va a seguir sanando, que Dios va a seguir salvando, que Dios va a seguir levantando. Así es, amén. Entonces él dijo, yo me enfoco, yo me extiendo hacia adelante. Yo me olvido de lo que está atrás. Sea bueno, sea malo. Qué bueno que tenemos testimonios grandes de cosas grandes que Dios ha hecho. Pero hay gente que se quedó ahí en ese testimonio y no ve que más adelante hay bendiciones más grandes para él. Y está dependiendo de lo que pasó y no de lo que viene. Porque Dios tiene cosas grandes y maravillosas para nosotros. Y dice el apóstol Pablo, prosigo a la meta. ¿Cuál es nuestra meta? Llegar un día al cielo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Un día vamos a estar con el Señor. Pero mientras estamos aquí en esta tierra, y tenemos que padecer, y tenemos que sufrir, y tenemos que pasar diferentes situaciones. Pero nuestra meta no la vamos a enfocar en las situaciones que pasen, sino en las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y así nuestro propósito va a ser inquebrantable. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. Gloria a Dios. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Aleluya. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aleluya. Gloria a Dios. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Fíjense cómo dice la palabra del Señor. Dice que el apóstol Pablo, él corría hacia una meta, pero él no quería ser eliminado. Él corría para tener un premio. Los que corren en el campo, los que corren en el fútbol, los que andan jugando fútbol, los que tienen algún deporte, que lo hacen entre muchos, corren y ganan premios terrenales, una corona, una copa terrenal. Pero nosotros corremos para ganar una vida eterna, una corona incorruptible. Gloria a Dios. Y me gusta eso que dice el apóstol Pablo, dice, golpeo mi cuerpo y no lo pongo, sino que golpeo mi cuerpo y no lo pongo en servidumbre, no sea que si habiendo sido heraldo para otro yo mismo venga a ser eliminado. Pero el versículo anterior dice, el 26 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Ponme el 25 ahí. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, nosotros una incorruptible. Quiero ese versículo que dice que corred de tal manera que lo alcancéis. ¿No sabéis que los que corren
en el estadio todos a la verdad corren, pero uno se le lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Fíjense, esto es importante, porque ellos corren para tener un premio terrenal, pero nosotros corremos para tener un premio eterno en los cielos. Pero hay una advertencia ahí en la palabra. Dice, corran de tal manera que puedan obtener el premio. Sí, aleluya. Gloria a O sea que tenemos que correr y llegar a la meta, pero no se vale hacer trampa. Sí, aleluya. ¿Cómo ven? Amén. Hay atletas que para lograr ganar el premio se han drogado, se han puesto medicinas, drogas, para poder tener el rendimiento y ganar. Pero si lo descubren, pierde todo. Así mismo es en el reino de Dios. Y sabe que Dios todo lo ve, todo lo sabe. Hasta lo más íntimo de nosotros lo ve Dios. Yo puedo esconder cosas de ustedes, puedo esconder cosas de mi esposo, puedo esconder cosas de mis hijos, puedo esconder cosas de los humanos. Usted también lo puede hacer, pero del ojo de Dios no nos podemos esconder. Sí, amén. Él todo lo ve. Y por eso dice la palabra del Señor, corran de tal manera que obtengan el premio. Sí, aleluya. Porque si no corremos de esa manera, no lo vamos a obtener. O sea que hay reglas para ganar el premio. Y todas las reglas para ganar el premio celestial, ¿sabe dónde están? Aquí. Aquí están las reglas. Gloria a Dios. Hay gente, yo he oído gente que dice, escuché a una persona cuando vivía en Conroe, dijo, ay, tengo que comprar una tarjeta para llamar a la profeta en El Salvador para que me diga qué es lo que va a pasar con esta situación. Pero la palabra del Señor es lo más seguro. Dios le puede hablar a través de alguien, yo no digo que no. Hay profetas de verdad. Sí, aleluya. Pero todo lo que los profetas digan tiene que estar filtrado a través de la palabra. Si un profeta le dice a usted tal cosa que no está en la palabra, usted no lo crea, Sí, amén. ni tampoco lo obedezca. Conocí un joven, estudiaba con nosotros en el Instituto Bíblico, y pasaron muchos años que no lo vi. De repente un día andaba con mi esposo y nos lo encontramos en la ciudad. Y le preguntamos, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha pasado de su vida? Y empezó a contarnos que unos profetas en un ayuno le habían profetizado que una mujer que estaba allí en el ayuno, que era maestra, esa era su esposa. Y él era un muchacho joven, como de unos 20, 22 años. Y la señora era una señora mayor. Y él, por temor o no sé, a veces la gente cree tantas cosas. Y él se casó con esta persona, con esta hermana. Y no estoy diciendo que ella no era una buena hermana, pero su propósito de su esposo no era con él. ¿Y qué pasó? Que con el tiempo ya no pudieron hacerla, porque se dejaron dirigir por alguien que no sé por qué situación, porque a veces la gente escucha cosas o ve cosas y de acuerdo a esas cosas profetiza. Cuando Dios habla no necesitamos oír de alguien nada. Él habla. Si Él usa a un profeta, ese profeta no tiene que escuchar algún problema o alguna situación que usted esté pasando para decirle lo que Dios dice, porque es esa conexión con el Espíritu Santo la que le va a decir lo que usted está pasando y no lo tiene que saber antes Él. Entonces, cuando nosotros creemos a algo, tenemos que verlo a través de la palabra. Lo más seguro es la palabra. Lo más seguro es la palabra. Si usted a alguien le dice algo, mira que el Señor me dijo algo de ti, venga la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué es lo que dice Dios de esto? Usted lo comprueba por la palabra. Y si usted no tiene la suficiente capacidad de entenderlo, váyase a una persona madura
y pregunte. No cometa el error que han cometido muchos por oír a personas que oyeron algo y por eso le profetizaron. La palabra es lo seguro, este es el filtro, esto es lo que Dios nos ha dejado para guiarnos en el camino. De aquí no nos vamos a salir, de aquí vamos a ir derechos a la presencia del Señor. Si lo hacemos, si lo ponemos en práctica. Ahora, si oímos la palabra y nos entra por un oído y nos sale por el otro, entonces no va a pasar así. Vamos a ir pandos por el camino, saliéndonos del camino. Vamos a querer agarrar derechuras por donde Dios no quiere que vayamos. A veces las situaciones difíciles nos pegan tan fuerte que parece que vienen con el propósito de quebrarnos y nos agobian y nos hacen llorar. Pero si tenemos claridad de quiénes somos en Dios y quién es Él, y guardamos su palabra, seremos inquebrantables. Fíjense qué bonito es que si nosotros sabemos quiénes somos nosotros en Dios, a veces nosotros no sabemos quiénes somos en Dios, y hay gente que dice, yo soy una llaga podrida, yo soy un gusano. Yo oía a una persona que decía, yo soy un gusano, Señor, soy un trapo de inmundicia. No sabe quién es en Dios, no sabe que es hijo de Dios, y no sabe quién es Dios, que Dios es bueno, que Dios nos busca, que Dios nos ama, que no importa lo que hayamos hecho, si venimos arrepentidos y humillados delante de su presencia, Él nos perdona. Gloria a Dios. Dice aquel canto que cantaban ahorita los hermanos, que no hay sombra que no alumbre, no hay monte que no escale, no hay mentira que no rompa, algo así va, por encontrarnos a nosotros. Porque a Él no le importó dejar todo lo que tenía en el cielo. Él era rey, tenía su corona, tenía su trono al lado de su Padre, tenía millares de ángeles que le servían. Con solo una orden corren a obedecerlo, con solo una seña tal vez corren, pero Él no le importó. Él se despojó de todo. Así es tan grande el amor de Dios. Pero tenemos que saber con claridad quiénes somos nosotros en Dios, y tenemos que guardar su palabra para que seamos inquebrantables. Gente que guarda la palabra de Dios, gente que crece. Cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, crecemos. Crecemos en conocimiento de la palabra, crecemos en relación con Dios, crecemos en relación con los demás. Tenemos que guardar la palabra del Señor, y así seremos inquebrantables en nuestra fe, en nuestro amor y en nuestro propósito. Y nada nos podrá separar del Señor. Nada. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Porque entonces seremos inquebrantables. Gloria a Dios. Denle ese fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Dios está con nosotros, aunque a veces no lo sentimos. Aunque a veces parece que está lejos, aunque a veces nos sentimos solos. Podemos estar rodeados de mucha gente y sentirnos solos. Pero fe es saber que Dios está ahí. Que aunque yo me sienta sola, aunque esté llena la iglesia, repleta de gente, llena, que no quepamos aquí, y que alguien se sienta solo y que diga, no tengo a nadie, pero sí tenemos a todos aquí los hermanos. Pero se puede sentir solo. Pero fe es saber que Dios está con usted. Que no importa lo que esté pasando, que no importa el problema que tenga, que no importa si ha pecado, que no importa lo que haya hecho, si se arrepiente y se humilla delante de Dios, Él lo perdona, Él lo viene a buscar. Ese es Dios, Él es nuestro Dios, ese Dios lleno de amor que nos ama tanto,
que fue capaz de ser inquebrantable hasta la cruz. Sí, Aleluya. Él no se dejó doblegar por los azotes, no se dejó doblegar por nada, porque Él tenía un propósito y una meta, que era rescatarnos a nosotros. Sí, amén. Y cumplió su meta. Sí, aleluya. Y era quitarle el poder al diablo, el poder que el hombre le cedió en el huerto del Edén, de hacer con el ser humano lo que quisiera. Jesús vino y en esos 3 días que estuvo muerto, Él fue hasta las profundidades, allá donde está el infierno. Le puso el pie en el cuello a Satanás y le quitó las llaves. Sí, aleluya. Bendito Aleluya. Dios santo, aleluya. Y le quitó ese poder y nos lo dio a nosotros. Por eso dice la palabra que tenemos poder. He aquí yo le doy poder de hollar serpientes y escorpiones. Gloria a Dios. Jesucristo le arrebató ese poder al enemigo. Ahora el diablo no puede hacer con nosotros lo que se le antoja. Tenemos poder. Debemos de saber quiénes somos nosotros. No somos cualquier cosa, somos hijos de Dios. Pero a veces el diablo nos tiene atemorizados. Pero debemos de saber que ese enemigo está vencido. Que Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. ¿Creen que podemos tener una fe inquebrantable? Un amor inquebrantable. Un propósito inquebrantable. Dios quiere que seamos así. Gloria a Dios. Dios así quiere que nosotros seamos. Pónganse de pie. Gloria a Dios. Vamos a adorar un momento al Señor. Pasen los hermanos de la alabanza y adoramos al Señor. Aleluya. Él es bueno. Gloria al Señor. Yo no sé qué situación está pasando, pero nosotros como cristianos, el diablo nos ataca tanto a veces. Es un enemigo que aunque está vencido, le hace la lucha. Pero nosotros tenemos que saber que Dios está con nosotros. Que no nos va a vencer el enemigo, porque ya está vencido. Él se levanta contra nosotros, pero está vencido, hermano. No tenemos que tener temor. Ese canto que estaban cantando. Gloria a Dios. Yo no sé qué problema esté pasando, qué situación esté pasando, si es económica, si es de enfermedad, si es problema en su familia, en su matrimonio, con sus hijos, con su papá, con su mamá. No sé yo qué situación pueda estar pasando, pero sabe, Dios está aquí. Dios está aquí. Y Él es capaz de volver a abrir el mar. Él es capaz. Con nosotros Él es capaz de mover la montaña. Él es capaz, porque nos ama tanto que nosotros tenemos hijos y nosotros sabemos cuánto amamos a nuestros hijos. Pues quiero decirle que Dios nos ama más de lo que nosotros amamos a nuestros hijos. Dios nos ama más. Es un amor inimaginable el que Dios tiene para con nosotros. Dígale al Señor su situación. Dígale al Señor su problema, porque Él está aquí. Aleluya. Padre, gracias te damos. Gracias te damos, Señor, porque tu presencia, Señor, está aquí. Oh, aleluya, Señor, te adoramos. Te adoramos, Señor, te adoramos. Mira tu pueblo, Señor. Hemos venido, Señor, porque queremos, Señor, estar en tu casa, en comunión contigo, pero en comunión unos con otros, Señor. Pero algunos, Señor, traen problemas. Algunos traen enfermedades, Señor. Otros, Señor amado, tienen problemas emocionales. Señor amado, yo los pongo en tus manos, Señor. Los pongo en tus manos, Señor. Yo sé que no estás aquí, Señor. Oh, aleluya, Señor, aleluya. Te amamos, Señor.
Sana a los enfermos, Señor. Sana los corazones heridos, Padre Santo. Sana las finanzas de tu pueblo, Señor. Sana a los niños, Señor, los jóvenes. Rompe toda cadena, toda atadura,